En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Yo creo que dentro de 8 días vamos a tenerlo nuevamente. Allá arriba se siente un poco más fresco, se siente más del calor. Bien, por favor, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, le voy a dar lectura al versículo 3. Hay más que conocer de la palabra en estos textos. Dice el versículo 3 al versículo 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Una fe en crecimiento. Vamos a hablar acerca de este tema en relación a la fe. Vamos a ir a Dios en oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, la cual es hermosa, es de mucha bendición, Señor, es viva, es eficaz, Señor, y gracias, Señor, porque, Padre, es la única regla de fe y práctica que el hombre debe de llevar a cabo, Señor, porque es el manual que le has dejado al hombre para que aprenda a vivir, Señor, y ayúdanos, permite que en esta tarde, Señor, tu nombre sea exaltado y que tu iglesia sea fortalecida por medio de tu palabra, Señor. Bendice, Padre, este programa, bendíceme, Señor, quiero ser usado por usted y que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si había algo que la iglesia de Tesalónica estaba reflejando, estaba mostrando, era la fe. De tal manera que había sido ya ejemplo, estaba siendo ejemplo de su fe a las demás iglesias. Versículo 3, por favor. Y dice el apóstol, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, que como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y hablábamos precisamente hace 8 días sobre el amor, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿A qué grado daban testimonio de la fe? Bueno, al versículo 4, por favor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos ponemos contentos, nos ponemos felices en que van creciendo en la fe. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estaban creciendo, mis hermanos. Estaba creciendo la iglesia de Tesalónica en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones. Estaban creciendo, estaban aumentando la fe. Y observe cómo dice en todas vuestras persecuciones.
Qué bonito que la iglesia siga creciendo, se siga fortaleciendo y el tema es la fe en crecimiento. Y qué importante es que echemos mano de la fe. La iglesia, Pablo estaba un poco preocupado en la primera carta y expresa en relación a cómo estará la fe de los hermanos de Tesalónica. Y tenía cierto temor en relación a cómo estaba la fe. Y después es informado, es comunicado y observe. Aquí vemos que del 13 al 4 exalta la fe de tal manera que se gloriaban, se ponían contentos. Pero vamos a la carta, a la primera carta, capítulo 3, versículo 1. Perdón, versículo 5, 3, 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Para informarme de vuestra fe. Pablo podía identificar cómo estaba la fe de los hermanos, porque en la forma en que se conducían. Y Pablo aquí tiene cierto temor en cuanto a cómo estará la fe de mis hermanos. Y hermanos, si hay algo que no podemos ni debemos perder es la fe en el Señor, dice, no pudiendo soportar más. Pablo estaba interesado en saber sobre la fe de los hermanos de Tesalónica y dice, y envié para informarme de vuestra fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo has venido a Dios? Y posiblemente tu fe haya, no sé si aumentado, esté estable o haya bajado, pero en la Biblia observamos que Pablo se interesa en cómo está la fe de los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué es importante saber? Porque miren en la siguiente parte del versículo. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí viene la importancia. Pablo dice, ojalá. A Pablo no le tenía miedo al tentador, pues él conocía y él expresa en la carta a los Corintios cómo es el tentador, que se viste como ángel de luz, pero es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y Pablo conoce el tentador. A Pablo le preocupa que la iglesia, que los hermanos, que los cristianos no sean arrastrados por el tentador. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es interesante cómo es que Pablo aquí expresa, a ver, va a checar la fe porque el tentador nos va a hacer dudar. Va a estar trabajando para hacerte dudar, para flaquear, para que retrocedas, para que dejes las cosas del Señor, para que te desanimes, para que te entristezcas, para que te enojes, para que te molestes. El tentador buscará cualquier oportunidad para hacerte dudar. Y Pablo está interesado, ojalá y pongan en práctica la palabra. Con frecuencia Satanás te mostrará un Dios alejado de ti, eso te lo hará en las circunstancias. Te van a hacer escuchar, no, Dios no está contigo. Te hará sentir el tentador que Dios es injusto, que Dios se tarda en responderte. Te hará sentir que Dios no te ama, que no te hace justicia, que no te bendice, y te hará sentir cosas de tal manera que titubees. Y a veces así estamos, Señor no me responde.
Ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años y Dios no me responde. Y el diablo puede estarte ahí diciendo, para hacerte caer o hacerte dudar. En una enfermedad, en un problema económico, en una deuda. No salgo de esta deuda. ¿Qué pasó, Señor? Y quizá ya te hayas desesperado. Y Pablo dice, ojalá y no sean arrastrados, tentados por el diablo para apartarse, y en vano sería el trabajo que se ha hecho. Tentado quiere decir incitar. Y pues el tentador es el diablo. Te va a querer hacer dudar por medio de muchas circunstancias. Por medio en el trabajo van a suceder cosas, en la familia, en la iglesia, en algo, en la escuela. Te va a hacer dudar el diablo. ¡Ey! No vayas a la iglesia, ¡ey! No sirvas ya. ¡Ey! Todos son iguales y te va a estar diciendo de muchas formas que te alejes de Dios. Hay una versión que dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido. Que el tentador los hubiera vencido, los hubiera derrotado, los hubiera sometido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. A veces, hermanos, podemos llegar a ser vencidos. Ya no querer nada, ya voy a dejar esto. No voy a andar batallando. Ahí la dejo. Y el diablo te puede estar diciendo muchas cosas. Así que, hermanos, la iglesia de Tesalónica tenía muy bien presente que hay un enemigo que te va a hacer dudar del Señor. Que hay un enemigo que te va a hacer dudar de ese Dios que te ha dado la salvación, que te ha dado el perdón, que te promete estar contigo y te va a decir, y si Dios está contigo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y por alguna persona por ahí cerca de ti te va a susurrar, te va a decir, oye, ya dejemos esto. Así es el diablo. Para que pierdas la fe, para que dejes de creer, para que dejes de confiar. Y Pablo está diciendo, ojalá y no sean vencidos mis hermanos. No. Te quiere desanimar. Te quiere verte retroceder. Te quiere ver llorar, te quiere ver sufrir. El diablo así es, hurta, mata y destruye, y a muchos nos tiene abajo. Y qué importante es que sigamos creciendo en la fe, y vamos a ver unos puntos en relación a la fe. Dice Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo está eso? Sí. Es pues la fe, la confianza que tenemos en un Dios, aunque no lo podamos ver, aunque no podamos ver quizá al momento la respuesta, la solución, quizá pasen días, meses o años, pero la fe es eso. Tener la seguridad y la confianza en ese Dios que no podemos ver, que está al control de las cosas. Y que nada se sale de sus manos. Y qué importante, si hay algo que Jesús elogió durante su ministerio, era la fe. Creer en el Señor, creer en Dios te va a llevar a hacer cosas extraordinarias. Hebreos 11:6, por favor. Quizá ya te ande desanimando, diciendo Dios, ya no vale la pena. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Y vamos a ver un poquito en relación al campo en la fe, porque a veces creemos que tener fe es que yo creo, o como dice, yo decreto, ok, yo recibo y no sé qué más. Y casi que, Señor, de volada. No, esperen, vamos a ver un campo de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. De algo debes de tener en mente en relación a la fe. Tener fe no significa que vas a recibir las cosas en tu tiempo. Cuando las cosas no se reciben cuando nosotros queremos, es ahí donde el diablo empieza a utilizar esa misma situación para hacerte dudar. Tener fe no es pensar que se van a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, es pensar que Dios tiene el poder para hacer las cosas imposibles, posibles. Cuando Él lo desea, cuando Él lo determina, en el momento que Él lo considera más conveniente para ti. Hay veces te puedes llegar a desesperar, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué este problema ya tiene meses? Y eso puede llevarte quizá a desanimar. Y esto me recuerda un poco a Job, lo veíamos. ¿Cuánto tiempo pasó Job enfermo? ¿No creen que Job quería ser sanado ya? Al tener dolor, al tener gusanos, ¿no creen que anhelaba ser sanado ya? Sí. Analizando esa porción de Job y platicando un poquito sobre el tema, dice la Biblia que tenía gusanos. No juzgo a la esposa de Job porque debió haber sido algo muy terrible. Pero le decía, ¿qué había en las sábanas de Job cuando iban a ser lavadas? Gusanos. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya pasó un día, pasaron una semana y ahí estaba Job, meses. Dice la Escritura que fueron meses. No es cuando nosotros creemos. Es cuando el Señor cree que es más conveniente para ti. Y eso es la fe. No pierdas la fe. Mantente en la fe. Sigue en la fe. Que no te responda o no te haya respondido ya sobre algún asunto no significa que vas a estar desamparado, que Dios no te va a responder. Hay respuestas inmediatas, hay respuestas un poquito más extendidas, pero debemos de permanecer en la fe. Y dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay confianza en el Señor, si no tienes tu esperanza en el Señor, si no estás esperando al Señor, es imposible que lo agrades. La vida cristiana no se debe de determinar en base a tiempo. A ver, si no cambia en un mes, lo dejo. Si no me llega este recurso, hago el otro. No, no es así. La fe es esperar en el Señor y tener la convicción de que Él puede cambiar las cosas. Porque es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién estaba queriendo hacer dudar a Job? El diablo. ¿Todavía crees en Dios, Job? Y lo estaba queriendo hacer dudar.
Lo estaba queriendo hacer. Todavía retienes tu integridad. Se murieron tus hijos, Job. Te quitó la salud, Job. Tienes gusanos, Job. Todavía crees en Dios. Y es probable que así esté tu situación. Que estés en un problema complicado. Estés en una situación difícil. Donde quizá ya casi pierdes la esperanza, pero te invito a que sigas confiando en Dios, créele a Dios. Y vamos a analizar unos textos en el Salmo 40, por favor. ¿Cómo es que la iglesia de Tesalónica crecía en fe, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia? En el Salmo 40 vamos a analizar algo, vienen cosas hermosas que fortalecen nuestra fe. Salmo 40, por favor, versículo 1. Estos salmos son tan hermosos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Y bueno, vamos a analizarlo. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo interesante es que la palabra desesperación aparece solamente una vez en la Biblia. En el tiempo de la iglesia de Tesalónica no había un Nuevo Testamento, había cartas distribuidas. Ellos se basaban al Antiguo Testamento, y si había algo que fortalecía la fe de la iglesia primitiva, eran los salmos, era el Antiguo Testamento. Y en el caso de la iglesia de Tesalónica, que había estado en tribulación, en angustia, esta palabra les debió haber sonado. En el pozo de la desesperación, ¿qué hago, Señor? En el pozo de la angustia, ¿qué hago, Señor? En el pozo de la necesidad, ¿qué hago, Señor? En el pozo de la escasez, ¿qué hago, Señor? Este precioso salmo nos narra de forma ilustrativa, en un sentido figurado, que el salmista está en una situación complicada, y la ilustra como si estuviese dentro de un pozo de lodo cenagoso. Y si observamos la Biblia, pues David no estuvo, al menos que lo exprese la Escritura, no viene. Que haya estado en un pozo de lodo cenagoso, no, pero su situación en la que estaba, y es probable que es en la misma en la que te encuentres, lo hacía estar desesperado, lo hacía estar angustiado, preocupado, triste, o quizá enojado, irritado. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y te estés tronando los dedos, se te esté yendo el sueño, y estás pensando qué voy a hacer, hacia dónde voy a ir, ahora qué me toca, sobre qué me voy a enfrentar. Y es probable que así te encuentres. Y el primer punto es que nuestra fe, hermanos, nuestra fe, la fe del cristiano siempre será probada, siempre. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Generalmente las personas o animales que se encuentran en un pozo de lodo cenagoso o arenas movedizas tienden a querer salir de la situación, querer salir de tal lugar. ¿Y qué creen? Mientras más se mueve, más se hunden. Es un caso así como donde no hay salida, no hay esperanza. Ya se terminó la esperanza.
Y eso es común, que los médicos te digan, no hay esperanza. Lo mejor es que estés quieto, que no hagas nada, ya no hagas nada. Y ahí, en ese momento donde las cosas se complican, es ahí donde Dios te dice que seas pacientemente, espera al Señor. Nuestra fe será probada. Y es probada por medio de momentos complicados, por medio de momentos difíciles, de tal manera que hay desesperación. ¿Cómo va a ser probada tu fe y mi fe si no es por medio de situaciones difíciles? ¿Cómo va a ser probada tu fe si a veces no nos encontramos en estrecho? Y si observamos en la Escritura, es el campo que Dios ha usado. Donde aparentemente no hay solución, no hay salida, no hay quien te ayude, los amigos se van, te quedas solo, se acaba el dinero, se acaba la salud. Son los campos que Dios usa. Mientras más te mueves, más te hundes. Mientras más intentas salir. La palabra desesperación viene de una palabra hebrea, hermanos, shaón, que quiere decir rugido, destrucción, alboroto, estruendo, murmullo, ruido, sonido, tumulto. Y solamente viene en este salmo. Y me lleva a pensar que la iglesia de Tesalónica se debió haber fortalecido en unos buenos salmos para poder crecer en la fe. Esperar, esperar. Hermano, no estás solo. Cristo está contigo, hermano. Amén. No estás solo. Y si me estás viendo desde un hospital, quiero que sepas que no estás solo. Cristo te ama y ha prometido estar todos los días con nosotros. Así que, hermano, solamente te manda el Señor a que seas paciente. Tu fe será probada y se necesita la paciencia. Espera confiado o confiada, aunque aparentemente te sigas hundiendo. Miren qué dice Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? El gozo no se encuentra. Si estoy enfermo, no encuentro gozo. Si estoy hasta el fondo de endeudado, no encuentro gozo ahí. Aquí el escritor no se refiere a que, estoy enfermo y voy a estar gozoso. ¿Quién quiere estar enfermo? Lo que Dios te quiere decir es que encuentres el gozo en Dios, que sea Él tu esperanza, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gozo en esperar en aquel que te puede ayudar. En Él solamente podemos encontrar el gozo. Saber que no estás solo, saber que Dios te ama, saber que Dios te puede ayudar, te puede restaurar, en eso sí encuentro gozo. Y Job debió haber encontrado ese gozo en el Señor. No en el dolor, no en la tristeza, no en la escasez, sino en la esperanza que tenía en Dios. En Él encontraba su gozo, aún en las pruebas. Así que, mis hermanos, no sé por qué estés atravesando, pero el diablo te va a querer hacer dudar de tu fe, para que desistas, para que dudes de tu Dios. Te va a querer ver en tristeza, en angustia, en dolor emocional, en depresión, en molesto. Pero debes de confiar en el Señor. No estoy solo. Simplemente Dios, pues,
Me está probando, debo de ser paciente. Y ¿sabes algo? Miren, vamos a Deuteronomio 8, esto va a fortalecerte también. Deuteronomio capítulo 8. Cuando encontré estos textos, vaya que me llevó a pensar en la soberanía de Dios, que nada se sale de sus manos. Miren qué dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Jehová. Por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuántos años? Estos 40 años, ¿en dónde? En el desierto. ¿Para qué, Señor? Todos. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién está al control de tu situación? 40 años anduvo el pueblo en el desierto y Dios les dice, ¿saben qué? Yo permití esto, que fueran afligidos, lo permití que tuvieran hambre, fui yo quien los estaba probando y así es Dios, está probando para ver qué hay en nuestros corazones, para ver si realmente confiamos en Él. Y nada se sale de sus manos. Analiza estos versículos. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Dios te está probando. Dios lo está permitiendo para ver qué hay en nuestro corazón. Así que en el Salmo 40, ¿qué mostró el salmista? La fe. No puedo solo, Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Ok. He visto que aún en el pozo de la desesperación, he visto que aún en la angustia, he visto que aún en un hospital, he visto que aún en una situación difícil, veo que estás confiando en mí. Cuando observas eso a los ojos, en la cosmovisión bíblica, dices, mira, el Señor me estaba probando. El Señor estaba ahí conmigo, solamente me estaba probando. Volvemos al Salmo 40, versículo 2. No solamente es una fe probada. Recuerda, hermano, tu fe será probada. Número 2, tu fe será fortalecida también. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y me hizo sacar. Sacar quiere decir, significa ascender, salir, subir, volver. Ese momento de desesperación no es para toda la vida. Al salmista Dios lo sacó, Dios lo hizo volver, Dios lo subió de ese pozo de la desesperación, de ese lugar donde solamente había angustia, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y ¿qué hizo? Y enderezó mis pasos. Cuando Dios te contesta, la fe es fortalecida. Llegas a la conclusión de que no estás solo. Dios estaba conmigo. Hace año y cacho que me operaron, pude ver la mano de Dios. Y Dios está conmigo. Al momento no lo entiendes, no lo comprendes, pero cuando das la vuelta y dices, híjole, ahí estaba Dios. Así también, hermano, Dios está con nosotros en el momento difícil. Y eso sirve para que tu fe sea fortalecida. Y algo hermoso que encontramos en la Escritura es que el salmista clamó, el salmista rogó,
El salmista suplicó, el salmista estuvo implorando. A veces cuando no hay problemas, cuando todo está bien, no hay un quebranto a veces, no hay una humillación, no hay un ruego, no hay una devoción. Y pareciera ser que en la aflicción, en la angustia es cuando hay clamor: Señor, ayúdame, no me dejes solo, Señor. Y ahí está el salmista. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los momentos de devoción, los momentos de un corazón contrito y humillado, son momentos, yo sé que los has vivido, cuando estás quebrado, quizás postrado, llorando, suplicando y tus lágrimas ahí en el piso. Esos momentos son preciosos, te conectan con Dios, te dicen: Dios, no puedo solo, Señor. Y son de los mejores momentos que vas a experimentar. Un corazón contrito y humillado, donde solamente estás tú y Dios, tú y Dios. Y Dios sabía que en el momento del pozo cenagoso solamente estaría el salmista y el Señor. Y así ahí a solas, porque mientras tanto en el trajín de la vida, en el quehacer del hogar y en las actividades, a veces muy poco hay un momento como eso, de devoción, de quebranto, de humillación. Y ¿saben algo, hermano? Los momentos de angustia son buenos momentos para lo espiritual. Para lo espiritual. Te llevan a platicar más con Dios, a dialogar más con Dios, a ir a la iglesia más constante, a llegar temprano y cantarle, a ser el último en el que te vas, a querer servir a Dios, porque estás pasando un problema y quieres hacer muchas cosas y estás con ganas, con problemas, pero al mismo tiempo con ganas. Así que son buenos momentos para que nuestra fe crezca en el Señor. Clamar, llamar por nombre, invocar, pedirle a Dios. Nuestra fe es fortalecida cuando nuestra fe es probada, es fortalecida. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién escuchó al salmista? Dios. ¿Quién lo encontró hundido y afligido? Dios. ¿Quién le ayudó a salir? Dios. ¿Y quién puso al salmista sobre peña y algo firme? Dios. Dios enderezó, levantó, estableció, arregló, preparó. Y hermano, que está hasta atravesando angustia, Dios te va a fortalecer, Dios te va a enderezar, Dios te va a afirmar. Confía en Él plenamente, no dudes, Dios. Pídele, ruégale, suplícale, donde quiera que te encuentres, amigo. Pídele al Señor. Número 3, versículo 3 del Salmo 40. No solo la fe es probada, no solo la fe es fortalecida, al mismo tiempo la fe se regocija en Dios. Tanto es el regocijo que hay una respuesta positiva hacia Dios.
Hermano, si va a haber una respuesta positiva, después de la tribulación, después de la angustia, bueno, pues es excelente entonces. ¿O no creen? Si va a haber una respuesta, pero al momento es dolor. Miren qué hace el salmista. Una fe que se regocija en el Señor puso luego en mi boca cántico nuevo. Observan lo que hace. Observen, y aquí me apasiona esto en lo que hace. Hace algo nuevo para Dios. El salmista hizo un canto para Dios, una letra nueva para Dios, una alabanza para Dios, unos nuevos acordes para Dios. Entonces, viendo la situación, si mi fe es probada en la angustia y es fortalecida, y como resultado va a exaltar y glorificar al Señor, llevándome a hacer algo nuevo, pues qué bueno, y gracias a Dios. Un cántico nuevo. De lo contrario, pasa el año y estamos en la misma línea. Y situaciones como estas, como la del salmista, nos llevan a hacer cambios en nuestra vida, haciendo algo nuevo que glorifica al Señor. Posiblemente después de esa angustia diga: Señor, iba a 2 servicios en la semana, ahora quiero ir a otros 2. Señor, no he servido durante mucho tiempo, pero ahora quiero aprovechar esta oportunidad que me das para servirte. Quizás, Señor, no había estado involucrado en cierta área, y tú, Señor, me has dado el talento, el don, la capacidad, y lo he mantenido guardado, pero esto que me acaba de pasar me ha hecho reflexionar para hacer algo nuevo. El salmista hizo un cántico nuevo. La pregunta aquí es: ¿qué te gustaría hacer nuevo para el Señor? Entonces vemos que es bueno. Él hizo un cántico nuevo, y si observa usted cada salmo, muchos salmos son alabanzas, y esos salmos de alabanza, muchos fueron después de una victoria que Dios les daba a David como rey. Si Dios te ayudara con lo que estás atravesando, si Dios te sacara adelante, ¿qué de nuevo le darías al Señor? ¿Qué harías de nuevo para tu camino cristiano? ¿Qué cambios harías? ¿O de qué forma te dedicarías a Dios? Si Dios te resolviera la situación, si Dios te sacara de ese pozo de la desesperación, la pregunta ahí: ¿hacia dónde vas a caminar? Un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bonito. Una fe que se regocija en el Señor Dios. Qué bonito. Alabanza, elogio, significa himno, significa alegría, significa canto. Oye, nosotros basamos los cantos de años. Sería hermoso que se levante un escritor bautista y diga: voy a hacer unos cantos para el Señor, y empiece a escribirle al Señor. Oye, tenemos cantos desde hace... Los que les gusta la poesía, no, un canto para mi Dios. Sería bonito. Escriturales que alaben, que exalten al Señor. Algo nuevo. Cántico, himno, que expresan admiración a Dios. Verán esto muchos, observarán
y van a reflexionar y van a reconocer al Dios soberano, al cual me sacó en el momento que me encontraba en la angustia. Y van a reverenciarlo, lo van a asombrar y van a temer al Señor. Y número 4, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, dichoso, completamente feliz, doblemente feliz, una fe de buen testimonio. Dice la Escritura, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Cuando la persona es paciente y sabe esperar, sabe confiar en Dios, la fe de él es de bendición, es de testimonio, de tal manera que la gente que le escucha y le ve, exalta al Señor, reconoce a su Señor. Y qué importante que nuestra fe sea de testimonio. Y no digan, no, hombre, ese nada más va a la iglesia y está bien enojado porque tiene problemas, está angustiado, está triste. Y la gente tiende a veces a dudar del Dios en el que creemos. Así que, mis hermanos, versículo 16, y con eso cierro. La iglesia de Tesalónica debió haberse fortalecido de varios salmos. ¿Cómo es que una persona puede crecer en la tribulación? ¿Cómo es que una persona puede crecer en la angustia? Cuando confía en la palabra del Señor. Va a crecer, está esperando al Señor. Por eso la iglesia de Tesalónica daba testimonio y su fe iba creciendo, iba en aumento. Porque después de que Dios los sacaba, veían un reflejo en gratitud a Dios. Miren, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Todo lo que sigue. Aunque afligido yo y necesitado, nuevamente, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Así que, hermanos, una fe probada, una fe fortalecida, una fe que se regocija en Dios y una fe de buen testimonio. Y esa era la fe de la iglesia de Tesalónica, que iba en aumento, que iba creciendo. Oye, en tribulación sí, iban creciendo. Hermano, donde quiera que te encuentres, en la situación en la que te encuentres, no dejes de confiar en el Señor. Sigue confiando, sigue adelante, no permitas que el diablo te haga pensar lo contrario, te haga dudar, quiera hacerte pensar que estás solo. No, no estás solo. Dios está contigo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y que nos ayude. Vamos a ir a Dios. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos, Señor. Como lo dice tu palabra, tú permitiste el hambre, la escasez, ser afligidos, para probar lo que había en el corazón de tu pueblo en esos 40 años, Señor. Y lo mismo sigue siendo en la iglesia, lo mismo sigue siendo en tu pueblo, Señor, la vida que usted le dé a cada uno de los cristianos, Señor. Las pruebas, las situaciones difíciles son precisamente para eso, Señor, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si realmente estamos confiados en usted, Señor. Bendícenos. Hay momentos difíciles, Señor, momentos en los cuales nos vemos en la desesperación, pero, Señor, ayúdanos a confiar en usted, a ser pacientes, Señor. Y gracias, Dios, porque esos momentos también son buenos momentos para lo espiritual, Señor. Bendice a tu iglesia y te pido una bendición espiritual para mis hermanos que están batallando, Señor. Fortalécelos, principalmente en la fe, Señor, y a mis hermanos que están cuidándoles, dales fuerza, Señor, dales aliento, dales ánimo, y permite, Padre, que tu iglesia esté al pendiente de ellos, Señor.
Gracias Dios por este momento que nos has dado y sigue fortaleciendo nuestra fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.